Vuelta al programa. Para mí es un gran honor recibir esta noche a don Guillermo Lasso, prominente político ecuatoriano, 2 veces candidato presidencial, un gran demócrata y un político admirable. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, Jaime. Para mí un honor estar aquí contigo. Muchas gracias. Lo quiero expresar por el respeto y admiración a tu carácter de liberal, un periodista liberal muy claro. Gracias. Me gusta oírte porque no tienes pelos en la lengua. Eres muy generoso. Tú también eres un liberal, ¿verdad? Sí, me defino como liberal también. Sí. Sí, sin duda alguna. Y entrando en materia, Antes de materia, me das la oportunidad de saludar a través de Mega favor. TV a todos los ecuatorianos en Estados Unidos, Sí. especialmente a los del sur de la Florida, que siempre nos han apoyado. Aquí hemos ganado ampliamente las elecciones, todas. Sí. Gracias a Paquita Cabrera, que es una de las grandes líderes de Creo. Sí, un aplauso para Paquita, que está por aquí. Está por aquí. Conozco a Julio Borges y tu definición se queda corta. Es un gran caballero, un hombre serio. Y vaya para él una expresión de solidaridad por la muerte de su compañero de partido, que es un dolor no solo para Venezuela, es un dolor para todos los demócratas en América Latina. Yo creo que hoy, cuando hablamos de globalización, tenemos que entender que la política también se ha globalizado. Así es. Y un venezolano es hoy un hermano de un ecuatoriano, de un peruano, de un chileno, más cercanamente que lo que era en el pasado. Por lo tanto, es un dolor para todos. Qué bonito hablas, y te veo y te escucho y veo en ti a una estirpe de político que ya está en desuso, que es muy infrecuente en estos tiempos. Es el político con honor, ¿no? Con honor, el político honorable, caballeroso, ¿no? A la antigua, que además tiene una relación de afecto con las palabras y con las ideas, ¿no? Saludo que sigas en política y tú vas a ser presidente del Ecuador. El 2021 el presidente vas a ser tú, me parece, Guillermo. De hecho, si las elecciones hubieran sido limpias, lo serías ya, ¿verdad? Sin duda alguna. En el Ecuador estuvo dominado los últimos 10 años por el socialismo del siglo XXI, por Correa y por Moreno. Sí, exacto. Que coparon todos los poderes del Estado. Todos los poderes del Estado, incluidos medios de comunicación. El más grande holding de medios de comunicación del Ecuador está en manos del gobierno, Jaime. Esto no lo sabía. Claro. Y sigue en manos del gobierno. Por eso cuando a mí en el exterior me dicen, bueno, Moreno es un hombre que ha puesto distancias con Correa, yo creo que ha puesto una pequeña distancia. Pero la realidad política del Ecuador es que ha cambiado muy poco. El mayor impacto del gobierno de Moreno fue una propuesta mía de campaña, por la que yo luché durante 3 largos años, cuando Correa aspiró a la reelección indefinida. Y nosotros lo enfrentamos en las calles de todas las ciudades del Ecuador. Lo recuerdo. Y logramos una presión social al punto en que Correa dijo, bueno, en esta ocasión yo no me voy a presentar, pero después sí. Y ahora les dejo a Moreno. Y les salió el tiro por la culata, como se dice vulgarmente. Afortunadamente, ¿no? Yo diría que es una bala de salva a la que le ha salido. Porque realmente Moreno no es cambio. No es cambio. No es cambio. No es cambio. Fíjate que desde acá yo tenía esa percepción, que Moreno no había resultado tan malo como nos lo temíamos. Ahora, ¿Moreno preside un gobierno democrático, Guillermo? Yo creo que el Ecuador vive un proceso de transición. Pero no es una transición en la que el gobierno haya definido un rumbo en lo político, en lo económico, en lo social. No. Es una transición a conveniencia del presidente que ilegítimamente llega al cargo y que tiene que sostenerse ahí más o menos. Ilegítimamente porque hicieron fraude. Por supuesto que sí, hicieron fraude. Y Moreno lo sabe. Moreno lo sabe y lo siente. El 2 de abril del 2017, alrededor de las 5:30 de la tarde, hubo un apagón electoral. Luego de anunciarse
el conteo rápido y el exit poll que nos daba ganadores a nosotros, se apaga el sistema electoral del Ecuador. Sí, qué oportuno, y lo prenden después de 20, 30 minutos y los resultados son distintos. Sí, sí. ¿Moreno te ha llamado para conversar siendo presidente? Moreno me ha llamado una sola vez, para agradecerme mi actitud de respeto a la sociedad ecuatoriana frente al caso de Guacho. Yo definí que eso es un problema de Estado, de la sociedad ecuatoriana, que no se puede hacer política de aquello, y aunque no reconozco el origen del poder legítimo de Moreno, pues en esa circunstancia todos debíamos cerrar filas. Has hecho muy bien, alrededor del gobierno. Alias Guacho, terrorista de las FARC, mandó secuestrar a 3 periodistas del Comercio de Quito, los mataron vilmente, luego secuestraron a otra pareja cerca de la frontera, ¿no? Ahora, ¿tú crees que Correa está arrepentido de haber dejado el poder? Yo creo que sí. Yo también. Sí. Yo lo estaba reflexionando hoy, luego de que en las redes sociales envían una foto de él con su secretario jurídico en Bélgica, y le decía a un amigo, Correa, un hombre de tu edad, tengo entendido, unos 52, 53 años, con una mala vida, una muy mala vida. ¿Por qué? Porque haber sido presidente del Ecuador para sembrar división, para sembrar odio, para captar todos los poderes del Estado, para perseguir gente inocente. Esto es algo que el mundo debe de conocer. Perseguían caricaturistas en tu país, ¿no? Pero claro, el primer periodista, y esto sucedió en mayo del 2007, al que Correa le faltó el respeto y lo obligó a refugiarse aquí en Estados Unidos, es Emilio Palacio. Gran periodista, gran periodista, gran periodista. Y es un ícono de aquellos exiliados políticos como producto de un gobierno totalitario, que comenzó por las empresas petroleras internacionales a expropiar sus inversiones, por los medios de comunicación, por la banca, por todos los sectores. No quedaba títere con cabeza en el Ecuador. No quedaba. Pero entonces Correa, ¿qué? ¿Subestimó a Moreno? ¿Correa pensó que él tenía colonizado mentalmente a Moreno, que Moreno era su marioneta, su títere, que lo iba a obedecer siempre? ¿Fue un error de cálculo? Yo creo que quizás, no lo sé, no estoy en la cabeza de Correa, no estuve en el proyecto político de ellos. Lo que sucede es que cuando Correa dice, por esta vez no voy a ser candidato, se encuentran con que sus fichas eran Glass, el binomio de Moreno que está preso, y Moreno. Un año antes de las elecciones, las encuestas decían que Moreno me ganaría a mí con 20 puntos de diferencia. Fíjate tú el error que cometen de decir este es imbatible. Llegan las elecciones y en segunda vuelta yo le gano a Moreno. Que no se haya reconocido es un capítulo aparte. Quedará para la historia. Pero la realidad es que obviamente el pueblo ecuatoriano empezó a abrir los ojos, se dio cuenta, no queríamos y no queremos ir a Venezuela. No queremos ir allá, definitivamente que no. Ahora, ¿con Moreno siguen en camino a Venezuela o Moreno ha reculado un poco y ha corregido el rumbo? Tiene expresiones muy tibias. No, hay muchos presos políticos en Venezuela. Esa no es la expresión de un demócrata. Un demócrata no puede aceptar un preso político, por ningún motivo en ningún lugar del mundo. Sí, estoy de acuerdo. A mí también me parece un tibio, Moreno. Un tibio. Y luego, yo acabo de ponerle un tuit y decirle, oiga, señor, sigue el ejemplo del presidente Duque, de Piñera, de Perú, de Canadá. Suscriba la carta para denunciar a Maduro ante la Corte Penal Internacional. ¿Y su respuesta cuál es? A la prensa, no a mí. Bueno, no estoy enterado, tengo que ver a fondo qué es lo que sucede. Ojalá hubiera visto este programa, lo que ha sucedido con el señor Albán. Exactamente, sí. Y se dé cuenta. Sí. Es un tibio. Pero los tibios son peores,
porque los tibios a veces tienen una posición y al otro día otra, y engañan y hacen vivir unas apariencias, ¿no? A Correa yo lo combatí, pero... Cuando Correa tenía poder, cuando combatirlo era jugarte la libertad. Pero definitivamente, claro. La tranquilidad de mi familia, mi patrimonio, mi libertad. Seguro. Ahora, antes de ir a la primera pausa, te ruego que te quedes con nosotros un tiempo más largo porque queremos disfrutar de tu inteligencia y de tu sentido del honor, Guillermo. Gracias. Cuando ganó Correa, hace ya tantos años, ¿no? ¿Tú sabías que se venía lo que se vino? O sea, ¿tú ya lo tenías más o menos bien estudiado a este personaje? Definitivamente que sí. Sí. Y desde el primer día, a quien yo podía le advertía de los riesgos del Ecuador. Recuerdo haber asistido a la Universidad Sergio Arboleda en Colombia a una invitación para un coloquio en el que participaba el propio presidente Uribe en funciones. Obviamente yo hablé primero, corto, describí lo que pasaba en Ecuador, y al terminar el evento el presidente Uribe sale por mi lado y me dice, oiga, ¿no está usted exagerando? 2007, noviembre. Después vino el episodio de Angostura y toda la experiencia de Uribe con Correa. Sí. Y cuando tuve la oportunidad de encontrarme aquí en Miami con el presidente Uribe, le dije, oiga, me quedé corto. Claro que me quedé corto. Sí. Y los riesgos y amenazas para el Ecuador han sido muy grandes. En materia económica ha destruido la economía ecuatoriana. No obstante, el Ecuador es un país solvente, que cuando llega una nueva visión para gobernarlo en materia económica, es un país que va a salir adelante. Repunta. Además, yo creo que una cosa que ha salvado al Ecuador de este populismo autoritario de izquierda es el dólar. Así es. Es el dólar. Así es. Porque por mucho que este señor predicara contra el imperio, la moneda en tu país es el dólar desde el año 2000. Y no había las variaciones de tipo de cambio que hoy sufre Macri en Argentina. Exacto. Y no había manera de que el Banco Central imprimiera dólares, ¿no? Así es. Entonces, Correa no pudo hacer lo que hicieron los Kirchner o lo que hizo Chávez, ¿no? O sea, el dólar mandó. El dólar mandó, es cierto. Regresamos después de la pausa con don Guillermo Lasso. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Qué suerte la mía. Bienvenidos de vuelta al programa. Nos visita don Guillermo Lasso, un gran político ecuatoriano, ¿no? Muy querido, muy respetado en Ecuador, entre los demócratas de América, 2 veces candidato presidencial. La última vez él ganó la elección, solo que se la robaron, ¿no? Pero hay elecciones en 3 años, en febrero del 21, ¿no es cierto? Febrero del 21, ¿sí? Estamos a menos de 3 años en realidad. 2 años y medio. 2 años y medio. Sí, y serás candidato nuevamente, por supuesto. Yo he tomado la decisión, no por asunto de carácter personal, es porque no podemos permitir que se haya burlado la voluntad popular de la mayoría de ecuatorianos, claro, muy bien que dicho, quieren un verdadero cambio en el Ecuador, no de tibiezas. Por ejemplo... ¿En qué consistiría un verdadero cambio, por ejemplo? Un verdadero cambio en materia política, fortalecer la institucionalidad en el Ecuador. Sí. Que Correa destruyó, ¿no? Que Correa destruyó. Claro, sí. Y yo diría que guardando las proporciones, en Ecuador de hoy pasa lo que pasó con la Unión Soviética. Cuando se desintegra la Unión Soviética y da un giro hacia, digamos que el capitalismo, no habían instituciones. ¿En manos de quién cayó la Unión Soviética? De mafias, de espacios de poder. Control por aquí de un grupo, otro grupo por acá. Eso pasa hoy en el Ecuador. No son las instituciones, no es la ley la que impera, sino que de alguna manera es un reparto de poder. Unos que quieren poder de buena fe, otros que lo hacen por negocio, y otros que quieren continuar con el modelo de Correa. Ahora, tú eres un hombre de éxito, tú eres un banquero, tú tienes un patrimonio importante, no necesitas dedicarte a la política. Lo haces porque quieres ayudar a tu país. Pero tú podrías retirarte y darte la gran vida, vivir acá, qué sé yo. Podrías darte la gran vida. ¿Por qué no lo haces? Mira, Jaime, yo trabajo desde que tengo 15 años de edad. Soy el menor de 11 hermanos de una familia de clase media pobre. ¿El menor de 11? El menor de 11.
Y una familia de clase media pobre, mira. Debí trabajar desde los 15 años. Y como tú lo calificas, sí, he tenido relativo éxito en la vida. Me ha ido bien. Lo que he logrado para mi esposa, mis hijos, mi familia, digo hoy, yo quiero hacerlo por todos los ecuatorianos, por muchos jóvenes ecuatorianos. Sí. El Ecuador es un país pobre. Es un país pobre como consecuencia de ser un país mal administrado por la clase política. Claro. Un periodista extranjero en una conferencia de prensa en Quito me dijo, oiga, América Latina está cansada de los políticos. No quiere saber de los políticos. ¿Usted qué le dice a ellos? Que yo también estoy cansado de los políticos. Claro, por supuesto. Claro, que por eso estoy en lo que estoy. Sí, sí. Porque soy un ciudadano, un padre de familia, un emprendedor al que le ha ido bien y creo que en una visión distinta en el manejo de la economía, en una actitud democrática, republicana, podemos lograr un giro en el Ecuador, un país de oportunidades. Este año, con Moreno al mando, el Ecuador va a crecer al 0,9%. Un país que crece al 0,9%... ¿Y la inflación es cuánto? Destruye empleo. Claro, la inflación es baja por la dolarización. ¿3, 4%? Sí. Pero crecer 0,9 con una inflación de 3, el salario real pierde, así es. Pierde poder. Así es, pero lo más importante es la destrucción de empleo. Empleo. Mi lema de campaña fue crear 1 millón de empleos en 4 años de gobierno. Lo recuerdo. Lo cual era posible. Sí, sí. Moreno dijo, no, yo no estoy de acuerdo, eso es imposible. Yo ofrezco crear 250.000 por año en 4 años de gobierno. ¿Y qué pasó? Lo que daba 1 millón. ¿Qué ha pasado en el primer año de gobierno? Se han destruido 161.000 empleos en el Ecuador. ¿Empleos privados? Empleos en general, privados. Porque bueno, si uno dijera son públicos, este señor si le ha cortado la grasa al Estado, claro, más vale. Razonable. No son o sea, la economía se ha enfriado, ha entrado en recesión. Pero definitivamente en contracción, hay una contracción económica. Sí. Y de alguna forma existe este populismo, que no solamente es de Correa, sino hay otros sectores políticos que también son populistas y que dicen, no, aquí vamos a arreglar esto por la tercera vía. ¿Cuál será esa vía, Guillermo? Y no hay tercera vía. Sí. O haces bien las cosas, claro, o las haces mal. Sí, exactamente. No existe una tercera vía. Sí. Es que con las leyes económicas no se puede jugar. No se puede jugar. No se puede jugar. Y yo digo, hoy el Ecuador, en lugar de volver a pensar en los chinos, y digo entre comillas, porque hay algunos ecuatorianos que nos hacen creer que son chinos y que de alguna manera dominan sectores de la economía ecuatoriana como el petróleo. Al ministro de Economía actual, que me visitó apenas fue nombrado, una sola vez hablé con él y le dije, mira, si tú quieres corregir el déficit fiscal de 8 puntos del PIB... Es alto, ¿ah? Muy alto. Muy alto. Muy alto. Comienza a luchar contra la corrupción. Y comienza con el petróleo, la comercialización del petróleo. Claro. La leyenda urbana dice claramente en el mundo internacional que el Ecuador pierde $4 por barril de petróleo exportado. Por culpa de la corrupción. Pero claro, ¿por qué no le pides a la OPEP que te envíe una misión de técnicos con ciudadanos de primera categoría, que sí los hay en Ecuador, y revisa todo el proceso de comercialización? Claro, los chinos han comprado mucho petróleo. Y es bien sabido que esas transacciones con los chinos siempre dejan plata en el camino. Y $4 por barril, cuando el petróleo ha estado estos últimos años en 48, 50, es casi el 10%. Así es. Es una cantidad de dinero inmensa. Ahora, inmensa. La corrupción también penetró en tu país con Odebrecht, ¿no es cierto? Sí, claro. Para mí, y te lo pregunto, ¿no? Es bastante inconcebible que Glass recibiera los dineros y Correa no supiera, ¿no? O sea, que Correa seguramente aprobaba esos tráficos promiscuos de dinero por debajo de la mesa. ¿Y Moreno qué? ¿Sí? ¿Moreno estaba en una torre de marfil? ¿No se enteraba de nada? Mira, hoy, cuando el gobierno habla de lucha contra la corrupción, digo, lo que están levantando es la puntita de una alfombra. No quieren levantar la alfombra, porque es evidente que en la relación de Moreno con Correa
de 10 años. 10 años. 10 años. Fue su vicepresidente, ¿no? Pero fue su vicepresidente durante cerca de 7 años. Claro. Y 3 años lo mantuvo en Suiza con dinero público, sin ser funcionario público y sin pagar impuestos en el Ecuador. Increíble. Entonces uno dice, oiga, señor, alguien que ha tenido esa vida no nos puede decir, claro, oiga, aquí... Yo no me enteré de nada, yo no me enteré de nada. Yo no sé, por ejemplo, es conocido aquel episodio del 30 de septiembre, que Correa quiere decir que fue un golpe de Estado, lo cual no fue, fue una insubordinación policial nada más. Moreno era vicepresidente del Ecuador y denunció junto con Correa que había un golpe de Estado ahí. Hay más de 100 policías injustamente presos en el Ecuador. Que Moreno no ha liberado. Que Moreno no ha liberado. Y al mantener presos, porque son presos políticos, ¿no? Pero definitivamente. Claro. Entonces, yo sí le digo al mundo exterior, ¿ustedes creen que en el Ecuador hay cambio con Moreno? No, señor, no hay cambio con Moreno. ¿Y qué es lo que hay entonces? ¿Es un maquillaje? Es un gobierno de transición que se basa más en el interés personal de un gobierno débil de sostenerse en el poder. Comprendo. Yo diría que a excepción del ministro de Defensa, el gabinete es un gabinete muy mediocre. Me gusta que digas las cosas así. Absolutamente mediocre. Por su nombre. Además, como dices tú, es un gobierno de transición, pero no se sabe de transición a dónde, ¿no? Porque da bandazos. Así es. Entonces tampoco es una transición clara a una democracia republicana, de libre mercado. Tampoco. No sabemos a dónde nos lleva, ¿no? Por ejemplo, Moreno en ocasiones cree que la economía da ciertas señales de inclinación hacia una economía basada en la inversión privada, pero luego al siguiente día tiene un discurso totalmente opuesto. Yo creo que él no se da cuenta, porque no entiende de economía. Ah, no entiende. No entiende de economía. Por eso es tan importante que tú sigas en política, es muy importante. América Latina necesita políticos que hayan sido hombres de éxito. Pienso en Piñera, pienso en Macri, pienso, aunque haya renunciado en Kuczynski, pienso en ti. ¿No es cierto? Es decir, políticos que vienen de regreso de la actividad privada, que se han forjado un patrimonio, que por lo tanto no van a ser vulnerables a la corrupción, al saqueo, a las pillerías, porque no lo necesitan, están de vuelta. Es muy importante que tú no tires la toalla, ¿no, Guillermo? No vamos a tirar la toalla, Jaime. Vamos a seguir y seguir con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Me alegro. Un aplauso para él. El Ecuador es un país solvente. ¿Cuál es el problema de la economía ecuatoriana hoy si tú analizas la coyuntura? Una deuda pública excesiva que sobrepasó los límites legales en el gobierno de Correa y en este gobierno de Moreno. ¿A cuánto llega, por favor? 60% del PIB. Alguien diría, oye, no es tanto, España tiene el 93%. Estados Unidos, bueno, no conozco la cifra exacta, pero es también muy grande. Pero hay una diferencia. España es un país desarrollado, conectado con los mercados financieros. Ecuador es un país subdesarrollado que ha declarado permanentemente la moratoria de su deuda, por lo tanto tiene un mal récord con los mercados financieros internacionales. Exacto. Es decir, una cosa es que un hombre rico deba $1 millón y probablemente es muy distinto que un hombre pobre deba $10.000. Sí. Sin duda alguna. Pero yo mantengo el optimismo sobre el futuro del Ecuador. Y mantengo el optimismo porque Ecuador es un país solvente. Es decir, tiene activos. Hidroeléctricas, carreteras, puertos, aeropuertos, el sector petrolero, la minería, como oportunidades para decir, oiga, el mundo exterior venga acá, invierta, pero respetemos la inversión. No juguemos a lo Correa, ¿no? Es decir, Correa era un tipo tan perverso que decía, bueno, yo los invité a que vengan, pero fue a Alemania y dijo, los invito a que vayan al Ecuador. Eso sí, el día en que yo considere de utilidad pública sus inversiones, se las voy a quitar. ¡Se las voy a quitar! Claro, un bárbaro. Un bárbaro. Lo que hizo con la Chevron y todo, claro, toda esa con la Oxy, tracanada. lo que hizo con la Oxy. Eso espanta al inversionista. Pero claro,
lo que ha hecho en materia de medios de comunicación. Claro. No es que el gobierno es dueño de canales, radios, periódicos, porque los fundó. No, los expropió la mayoría de ellos. Y nos dijo a los ecuatorianos, los voy a expropiar para venderlos en 6 meses, en el 2008. Han pasado 10 años. ¿Y siguen siendo de ellos? Sí, y siguen en manos de Moreno. Y además, algo más grave, la ley de comunicación de Correa sigue vigente en el Ecuador. Es una barbaridad, Claro. eso es una barbaridad. Claro. Espéranos un ratito, tenemos que ir a la publicidad y seguimos disfrutando de don Guillermo Lasso. Un aplauso para él, por favor. Gracias. ¿Y qué hay que hacer? Noche con don Guillermo Lasso, 2 veces candidato presidencial al Ecuador y con seguridad lo será una tercera vez también y esperemos que gane. Guillermo, te quiero preguntar por Venezuela. ¿Venezuela es una dictadura? Absoluta y total y cruenta, como lo acabamos de ver en el episodio de Fernando Albán. ¿Cómo salimos de ella? ¿Cuál es el camino? Yo creo que uno de los caminos es precisamente denunciar los delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. ¿Aplaudes esa decisión? No solo aplaudo, la suscribo y le he pedido públicamente a Moreno que tenga la valentía de seguir el liderazgo de Duque en este punto. Y luego, reflexionando, cuando tú te topas en la vida una agresión que reduce tu libertad de acción, tu libertad individual, bueno, el agresor es responsable de mi reacción frente a eso. Exacto. Y yo creo que Maduro y Cabello y toda su pandilla son los responsables de lo que pueda suceder en el desenlace de Venezuela. No puede ser que el mundo mire a otro lado con esta diáspora del siglo XXI de venezolanos caminando por las carreteras de Colombia, de Ecuador, de Perú. ¿De tu país? ¿Cuántos venezolanos hay en tu país? Alrededor hablan de estos 250.000. Mucha gente. 250.000. Y gente valiosa, mucha de ellas. Claro, claro. Capacitada, médicos, tecnólogos en el campo de la medicina, gente valiosa. Entonces tú no puedes aceptar que un país como Venezuela, un país rico, haya producido la crisis humanitaria que produce Venezuela. Ahora, si yo le pregunto Maduro, a Moreno, al presidente Moreno, ¿Venezuela es una dictadura? ¿Qué respondería? La canciller de Moreno, que hoy, gracias al Ecuador, va a presidir desde mayo próximo, tengo entendido, la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró últimamente que Venezuela y Nicaragua han producido realmente ejemplos importantes para el desarrollo y la democracia. ¿En serio? En serio. Son ejemplos para la democracia regional. Imagínate tú. Entonces, claro, cuando Moreno tenía esta canciller, uno decía, a ver, señor, ¿usted por qué se decanta? ¿Por la democracia o por la dictadura de Venezuela? Venezuela es una dictadura y a las dictaduras hay que combatirlas con herramientas democráticas como la denuncia ante la Corte Penal Internacional. Sí. Pero yo creo que por razones humanitarias los países del mundo no pueden mirar hacia la luna y dejar pasar lo que está sucediendo en Venezuela. Desde ese punto de vista, ¿en tu opinión se justifica eventualmente usar la fuerza en aras de la libertad para rescatar a los venezolanos de esta tragedia? A eso está llevando Maduro, a eso lleva Cabello, ¿no? A eso lleva todo este grupo de violentos. Son ellos los violentos. Claro, exactamente. Son ellos los violentos. Y, bueno, una lástima, pero me hubiera encantado firmar la carta junto con Duque y con Piñera para denunciar los delitos de lesa humanidad de la dictadura venezolana ante la Corte Penal Internacional. ¿Conoces a Duque, al presidente de Colombia? Lo conozco, sí, lo conocí muy escasamente. Fui invitado a presenciar uno de los debates presidenciales en Bogotá y al siguiente día fui invitado por una cadena de televisión a comentar el debate. Bueno, yo creo que no me equivoqué. Los colombianos decidieron bien. Decidieron muy bien. Decidieron muy bien. ¿Y has conocido al presidente Trump? No, no lo he conocido. No lo he conocido y realmente
ahora que describías a Bolsonaro, yo tengo muy buenos amigos en el campo de la política internacional, a quienes he buscado. Yo he buscado su amistad, porque es una forma de formarse en política también. Seguro. A Bolsonaro no lo voy a buscar nunca. Un aplauso para Guillermo Lasso. ¿Y a quién o a quiénes sí buscarías? Cuando tú seas presidente de Ecuador, ¿cómo qué presidente te gustaría ser más o menos, salvando las distancias? Yo creo que hay un modelo en América Latina que es Sebastián Piñera. Chile es un ejemplo de desarrollo para América Latina. Tienes tanta razón. Y Sebastián Piñera, a quien tengo el gusto de conocerlo personalmente, hizo un muy buen gobierno, primer buen gobierno, con buenos resultados en la economía. Pero ahora está haciendo un segundo mejor gobierno. Cosa que ya parecía difícil, ¿no? Comenzó con un discurso social. Desde el primer día de su posesión del Senado, directamente fue a una guardería. Es decir, lo está haciendo con gran habilidad, con gran sensibilidad, preocupado ahora más de los temas de igualdad de las mujeres, de los jóvenes, de los problemas de los niños. Piñera es un hombre con gran capacidad, un hombre muy inteligente. Y Chile se ha convertido en la región en un faro de libertad y de prosperidad, ¿no? Definitivamente, parece, ¿no? Definitivamente que sí. Tiene un gran equipo de gobierno, con Felipe Larraín, con Chadwick y con Roberto Ampuero, que realmente es alguien... Escritor, canciller, ¿cómo no? El canciller Ampuero, ¿no? Un hombre que sabe que... Gran defensor de la libertad, Bueno, esta es mi última pregunta. Entonces, el año 2021, cuando ganen las elecciones, ¿cuándo es la toma de posesión, el día en que tienes que jurar? El 24 de mayo del 2021. Tomo nota, 24 de mayo. Espero que vayas allá. Claro, tenemos que estar ahí aplaudiendo, por supuesto, el 24 de mayo del 2021. Son 2 años y medio, pasan volando. ¿Quieres que te cuente una anécdota que te va a sorprender? Brevemente. Muy brevemente. Estaba en Buenos Aires este año y fui a cenar a un restaurante italiano pequeño cerca del Hotel Alvear. Y no había mesa, entonces me senté en la escalera a esperar. Estaba yo con 2 asambleístas del movimiento y escucho una voz de alguien que dice: hay que matar a Bailey. Claro. Y la voz era no de un cubano americano, no de los cubanos de Miami, un cubano de Cuba, pero divertido, no lo hacía de mala fe. Hay que matar a Bailey. Hay que matar a Bailey. Entonces yo oigo la voz y bueno, allá. Pero luego el tipo lo repite en voz alta, ya me dio curiosidad. Volteé la cabeza donde apareció la voz y me encuentro un tipo que sonreía diciéndome: hay que matarte a ti. Me confundió con... No, Guillermo, pensaste que... Yo tengo el pelo tan largo como el tuyo, oye, y me lo he cortado, pero... Tenemos un cierto parecido. Claro, no me digas. Claro que sí. Te ruego y mil esto pasó hombre, me siento culpable. No te preocupes, que cuando tengas algún problema de salud, tú me llamas y me dices: ¿qué tal si me sustituyes en el programa? ¡Qué grande! Lo haré muy mal. Hay que matar a Bailey. Pensaron que don Guillermo Lasso era yo. Un aplauso para él, por favor. Gracias, Guillermo.